Magnificat. Continuamos con estas charlitas que hemos iniciado bajo el título Cristiandad, Hispanidad y Patria. Habíamos visto en la primera charlita cómo las primeras comunidades cristianas, esas primeras iglesias localizadas en las ciudades más importantes del Imperio Romano, vivían su vida cristiana en torno a la Eucaristía. Habíamos señalado que la Santa Misa es el centro de la vida cristiana. El culto había permitido ir constituyendo una cultura que se había desarrollado en aquellos tiempos de persecución, pero que ya se manifestaba en expresiones artísticas, en las formas de vida social, familiar de aquellas comunidades. Cuando la Iglesia puede salir a la vida pública a partir de Constantino e integrarse a la vida del imperio, va a transformar al imperio, y el Imperio Romano va a pasar a ser Imperio Romano Cristiano, y Roma, la sede de la cristiandad, la cabeza de la cristiandad, donde había estado la capital del imperio, pero sobre todo estaban las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. En este nuevo contexto histórico se va a ir profundizando esa cultura cristiana que se había desarrollado ya en los tiempos de la persecución, que permite ahora echar las bases de una civilización cristiana y que va a ser el contexto en el cual esa cultura se va a ir profundizando. Entonces podemos ir sintetizando esto, como he dicho, del siguiente modo. El culto da origen a una cultura. La cultura va a permitir desarrollar una civilización, sobre todo a partir de la era constantiniana y luego en todo lo que va a ser el medioevo. Y la civilización cristiana va a ser el ámbito en el cual esa cultura se pueda ir desarrollando cada vez con mayor perfección y con mayor profundidad. Es en este contexto donde aparecen esas grandes figuras que son los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, que van a permitir desarrollar la liturgia, la teología, la apologética, todo aquello que va a ser el fundamento de la vida de la Iglesia en aquellos tiempos y de la cristiandad. No solamente va a ser una expresión en lo intelectual, sino también en lo artístico. Surgen las grandes basílicas del tiempo constantiniano y posteriores, una gran arquitectura que va a tener por ahí su máxima expresión en la época de Justiniano con Santa Sofía, y junto a esta arquitectura toda una expresión a través de lo que es la imagen, los mosaicos, la figura de ese Cristo en gloria que es el Pantocrátor, esas bellas expresiones, y lo que van a ser los íconos a través de los cuales se va a expresar el misterio de la encarnación. Si Dios se ha encarnado, podemos ahora representar a ese Dios encarnado, a su Madre bendita y a sus santos. Esto que con tanta belleza y lucidez nos ha explicado en muchas de sus obras, sobre todo en una obra fundamental, el padre Alfredo Sáenz. Y el padre justamente Alfredo Sáenz nos explicaba cómo el triunfo del culto a los íconos es el triunfo del culto a Cristo, hombre Dios. ¿Por qué? Porque una vez que la Iglesia sale triunfante a conquistar la civilización, surge un problema interno, que es explicar ese misterio de la encarnación, y van a surgir las herejías, la más grande tal vez el arrianismo, que quiere racionalizar el misterio de este Dios encarnado, que quiere disminuir a este Dios encarnado, y que va a ser respondido en el Concilio de Nicea, pero luego van a venir otras herejías, y tal vez la última gran herejía contra el misterio de la encarnación sea la herejía que negaba el culto a los íconos. Entonces, cuando en el segundo concilio de Nicea, ya por el siglo VIII, la Iglesia proclame y defienda el culto de los íconos, ahí tal vez sea el punto final en el que se consuma el triunfo de la fe en el misterio del Dios encarnado. Y a partir de ahí
comienza toda esa gran cultura medieval, la cristiandad. Si bien el medievo comienza unos siglos antes, no cronológicamente, pero bueno, después vendrán los tiempos de lo que va a ser el arte románico, el arte gótico y por supuesto esa presencia del monacato ya muy tempranamente en la cristiandad, que va a ir desarrollando todo un saber, una cultura, va a conservar los antiguos saberes, pero también va a darle una nueva impronta. Toda la cultura medieval va a estar influenciada por el monacato, en Occidente benedictino, reformado luego en Cluny, luego en el Cister, y ya en el plano bajo medioevo, entre los siglos XI y XIII, tal vez la época de esplendor del medioevo, lo que van a ser las órdenes mendicantes. Pero eso lo tocaremos en otra charlita.